¿Hasta dónde? Porque justo cuando estaba respondiendo tu sugerencia, ahí bueno, se cortó, no sé hasta dónde me escucharon, Sí, el tema más del que careo. nada de cómo se producía ahí la prueba, que si se fundaba bien en la utilidad y la pertinencia, la fiscalía lo podía llegar a conceder. Efectivamente, le decía que aquí, cuando la parte, al pedir la diligencia probatoria, la fundamenta en su pertinencia y utilidad, se dice por qué es pertinente y por qué es útil. Como yo les decía, por ejemplo, recién ahí, hace rato en el ejemplo de la ampliación de la pericia psicológica de un abuso sexual simple, ¿no? O por ejemplo, si se trata de un careo, se puede decir, por ejemplo, que eh, es pertinente y útil porque hay una contradicción entre testigos X y Z sobre una circunstancia esencial del hecho. ¿Mm? Ahí se está fundando la pertenencia y la utilidad sobre todo. Bueno, frente a eso, el fiscal se le hace muy difícil rechazarla porque el fiscal tiene que fundar por qué rechaza. Él tiene que fundar por qué para él no es pertinente y no es útil. Tiene que decirlo, ¿por qué? No basta que diga, rechazo la prueba porque es impertinente o porque no es útil. No, eso es arbitrario. Para eso está la ocurrencia, ¿ves? Tiene que fundarlo. Si no lo funda, o si lo funda aparentemente, listo, la parte que ofrece esa diligencia probatoria ocurre al juez de control de garantías. Y el juez de control de garantías, si advierte que el fiscal es arbitrario en el rechazo de la prueba, porque no dice por qué no es pertinente o no es útil, o lo dice en forma insuficiente, y el juez de control de garantías va a admitir la prueba. Va a admitir la diligencia probatoria ofrecida por esa parte, sea un careo, sea una ampliación de pericia psicológica, una testimonial, un informativo, un allanamiento, un secuestro, etc. ¿Alguien más tiene una pregunta? Doctor Castaldo. Sí, doctor, ¿me escucha? Sí, Sobre... Hola, hola. sí, hola, sí, te escucho, Humberto. Hola. ¿Te fuiste, doctor Castaldo? Te estamos escuchando, ¿no? Estás con problema de audio, me parece. ¿Me escuchan ahí? Hola. Sí, el doctor Adolfo Armando quiere hacer una pregunta. Sí, doctora, gracias. Mil disculpas porque no tengo imagen, no me está funcionando la cámara, pero bueno, le agradezco al expositor. Yo soy de Rioja, así que con los catamarqueños tenemos una excelente relación, a pesar de lo que digan otra cosa. Una pequeña pregunta, doctor. Adelante. Eh, en el caso de la ocurrencia, me dice usted que evidentemente nuestro desacuerdo se lo hacemos saber al juez de instrucción, que nosotros tenemos juez de instrucción acá, a los efectos de que resuelva, digamos. Ahora, el juez de instrucción no tiene ningún elemento de la causa. ¿Cómo hacemos? Porque nosotros nos manejamos acá directamente al fiscal y el fiscal arma el incidente y envía la ocurrencia al juez de instrucción para la resolución. Bueno, esa práctica que también se la hacía acá originariamente en Catamarca cuando en el 2003 llega el sistema penal acusatorio, es decir, ya con la investigación, con el IPP a cargo del fiscal de instrucción, cuando la trasplantamos de Córdoba nosotros, eso se hacía, pero después se modificó porque si ustedes se fijan en el artículo de que tienen de la ocurrencia, acá, este, dice que cuando si el fiscal rechaza la diligencia propuesta por la parte, dice, la parte podrá ocurrir ante el juez. O sea que el fiscal no debería recibir él la ocurrencia, sino que la ocurrencia es directa de la parte al juez. Y el juez tiene que
como bien lo dice usted, colega, como no tiene los elementos de juicio, tiene que pedir el expediente de efecto vivendi para resolver. En la oposición, el fiscal quien recepta la oposición, y ahí, si la rechaza, él eleva la actuación al juez de control de garantía. Así lo dice el artículo, su código. En la ocurrencia, no, en la ocurrencia, la parte, por eso se llama ocurrencia, ocurre, y lo dice el artículo ahí, 344 de ustedes. Si las rechazaran, dice el artículo, haciendo referencia a la medida de prueba que pide la parte, dice, podrán ocurrir ante el juez de instrucción en el plazo de 3 días. No dice que lo tiene que recibir el fiscal a la ocurrencia. Él viene ante el juez de control de la ocurrencia. Y el juez de control de garantía, bueno, de instrucción, como dice ahí, es el que tiene que pedir el expediente de efecto viviente para resolver. Perfecto, gracias, doctor. Pero, como le digo, si la práctica de ustedes se hace así, bueno, ya se instaló esa práctica. Acá se hacía eso, pero después se corrigió, porque entendió, esto cuando vino, como les digo, Caferata Nores y otros penalistas cordobeses, que son los autores del Código Procesal Penal de Córdoba del sistema acusatorio, y hicieron una docencia a los magistrados y funcionarios de la justicia penal acá en Catamarca, y también a los abogados litigantes, de que cómo deberían interpretar esa norma. Entonces ahí se pasó, en lo que tiene que ver con la ocurrencia, a que ya no la recibe el fiscal, sino que directamente se presenta ante el juez de control de garantías, y el juez de control de garantías pide efecto viviente del expediente para resolver. Porque es lo que dice el artículo. Si ustedes lo leen bien, fíjense bien. Es la oposición, es la que se presenta ante el fiscal que dicta el acto contra el cual se opone la parte, y este eleva, en la oposición, no en la ocurrencia. La ocurrencia es directo al juez de control de garantías. Perfecto, doctor, muchas gracias. No, por favor. ¿Algún otro aporte de los colegas? Sí, doctor. ¿Ahora me escucha? ¿Cómo no? Lo veo también. Bien. No, una cuestión práctica. Nosotros tenemos plazo de 3 días hábiles acá en Tucumán, a diferencia del código de ustedes. Son corridos y Ahora acá... bien, supongamos que por olvido, por diferentes circunstancias, volviendo al ejemplo del careo, se nos pasen los 3 días. Se nos pasen los 3 días. No hay ninguna obstaculización para pedir el 4º o el 5º día otra vez la prueba de careo. ¿Sí? No, porque el plazo es para la impugnación. O sea, es para la ocurrencia, la de los 3 días. Obviamente que eso ya queda criterio del fiscal que lo tome como ya una presentación de mala fe o de dilación, ¿no? Pero se puede intentar de nuevo pedir la prueba. Pero por eso es muy importante que los colegas litigantes, cualquiera, ¿no? Ya sea en defensa del imputado o como patrocinante del querellante particular, estén muy atentos con 3 días eso. Como digo, sugerencia práctica, cuando pidan la diligencia probatoria, fundamentenla bien, tómense un trabajo de poner un punto ahí abajo, fundamentación, fundamenten por qué es pertinente y por qué es útil, para que al fiscal le sea difícil rechazarla, y estén atentos a la notificación del rechazo para que estos 3 días hábiles, en el caso de ustedes, para la ocurrencia ante el juez de control de garantías no se les pase. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo tengo muchas preguntas, pero no quiero seguir preguntando yo sola. Doctor Ángulo, siempre lo veo conectado y nunca pregunta nada. Participa, pero no pregunta. Gracias por participar. Bueno, doctor, con respecto también a nosotros, por lo general me parece, es más, creo que me abriste un panorama que yo antes no lo había visto así, entre la ocurrencia y la oposición, porque la práctica de acá es siempre ir por oposición. Claro. Presentamos ante el mismo fiscal que dictó la resolución y él forma el incidente, como dicen los colegas,
y lo remiten al juez para que resuelva. Y si no nos hacen lugar en ese sentido, vamos en apelación después a la Cámara de Apelaciones. La ocurrencia nunca antes la había planteado en ningún proceso, no sé cómo habrán trabajado los colegas, capaz que tienen más experiencia, pero en ese sentido no lo habíamos visto por ese camino de la ocurrencia. Por lo general, te vuelvo a decir, si no hace lugar al careo el señor fiscal, nos vamos en oposición al señor juez de instrucción, que por lo general nos dice que siendo el titular de la investigación penal preparatoria, el fiscal de instrucción no da lugar o no nos hace lugar al planteo. O sea, siempre nos vemos por esa limitación de alguna manera. Hoy por hoy, por ejemplo, ustedes tienen un sistema adversarial, entiendo que nosotros recién lo vamos a aplicar en septiembre, pero, por ejemplo, con respecto a la introducción de una prueba en una audiencia, por ejemplo, de acusación o de control de una formalización de la investigación y medida de coerción, que fue la primera que nos explicaste en aquel momento, en aquella charla. ¿Ustedes tienen un protocolo para introducir la prueba en esa audiencia? Porque nos ha pasado acá con el doctor Castaldo, de tener una audiencia sui generis, como digo yo, porque tenemos un sistema que no se está yendo todavía de la ley 6.203, y estamos esperando que se complete con la 8.933 en el sistema adversarial, pero se está oralizando el viejo sistema y de alguna manera no tenemos la posibilidad de, por ejemplo, plantear en una audiencia nueva prueba, porque nos dicen que existe un protocolo para introducir la prueba que obliga, por ejemplo, a la parte a hacerle conocer a la Fiscalía con qué prueba contamos 48 horas antes de que se haga efectiva la audiencia. ¿Cómo trabajan ustedes en ese sentido? ¿Te referís a qué audiencia? Disculpame, ¿me puedes repetir? En cualquier audiencia, por ejemplo, tuvimos con el doctor Castaldo, acá presente, una audiencia de control de la prisión preventiva, en donde se pretendía introducir información documental, por ejemplo, no sé, una historia clínica de que mi defendido tiene una enfermedad que imposibilita que esté privado de libertad y que necesita la libertad en su caso. En este caso nos plantearon, a mí en particular en una audiencia, que yo tendría que haber informado antes a la Fiscalía sobre la existencia de esa prueba documental antes de la audiencia en particular. ¿Entendés la pregunta, doctor? Sí, bueno, ahí hay un protocolo, ese protocolo tiene que estar por acordada de del Superior Tribunal de Justicia, porque el Código Procesal Penal lo dice. No dice que tiene que haber 48 horas antes ni nada, o sea, pero nosotros no tenemos ningún protocolo paralelo al Código Procesal Penal dispuesto por la Corte de Justicia de Catamarca. Lo que se suele hacer es que toda la prueba documental, esto a nivel práctico, ¿no? Lo que solemos hacer, lo que suelo hacer yo, es acompañarla con el escrito por el cual pido el control jurisdiccional de la detención o de la prisión preventiva y la audiencia pertinente para ello. Ingresa con el escrito, la documental. Y bueno, y la que hay que ofrecer porque es testimonial, porque es informativa, porque no es documental, bueno, se la ofrece en el escrito para que se produzca una audiencia. Bueno, doctor, si no hay otra pregunta, lo despedimos. Sí, doctor. ¿Sí? ¿Cuál es la importancia que vos le das dentro de la profesión de nosotros, de los abogados penalistas, a estas herramientas de impugnación? Y es fundamental porque con estas vías o herramientas o medios de impugnación se lo controla el fiscal en la conducción y en la dirección de la investigación de la IPP. Y eso que decía la colega recién, de ese criterio que tienen los jueces de instrucción ahora en Tucumán, de que parece que es una especie de escribano del fiscal de instrucción en lo que tiene que ver con la pertinencia y utilidad de la prueba, en el sistema adversarial al que van a acceder ustedes, eso tiene que terminar. Porque ese juez
ya es de control. Para eso se llama juez de control, porque él tiene que controlar que el fiscal de instrucción, en la conducción y dirección de la IPP, no viole las garantías y los derechos constitucionales de las partes. Por lo tanto, el juez de control de garantía, a través de la ocurrencia, es el que tiene que controlar que el fiscal de instrucción no rechace arbitrariamente una prueba que la parte le pide. Por eso es que si esto es así, el juez de control de garantía, ante la ocurrencia de la parte, que demuestra que el fiscal rechaza una prueba en forma arbitraria porque no fundamenta por qué no es pertinente, por qué no es útil, el juez de control, en su función de control de la garantía de la parte, tiene que declarar mal rechazada esa prueba por el fiscal y admitirla y producirla. Entonces, en eso ya no puede ser, en el sistema adversarial, el juez de control de garantía, decir, no, si el fiscal de instrucción, que es el que conduce la investigación, dijo que no es pertinente o inútil la prueba, entonces yo no me meto, es así. No, ¿y para qué juez de control entonces? Está para controlar eso. Que el fiscal no sea arbitrario en la investigación. Por ejemplo, rechazando sin fundamentación una diligencia probatoria que una parte le pide. Entonces, todas esas cosas van a tener que ir cambiando en el sistema adversarial al que acceden ustedes. Nosotros eso ya lo tenemos acá. El juez de control de garantía cumple esa función. Y se la hacemos cumplir a través de la ocurrencia. En lo que tiene que ver con la admisión de pruebas. Sí, buen día. Sí. ¿Podría hacer una consulta? Pero adelante, por supuesto. Sí, cuando estaba hablando de la oposición, creo que nombró que la oposición había tenido un trámite especial en el caso del requerimiento de elevación a juicio. No sé si después desarrolló eso, porque yo me quedé pensando, digamos, en eso que dijo, que la oposición tenía un trámite diferente con respecto al requerimiento de elevación. Sí, claro, el trámite de la oposición al requerimiento fiscal de citación a juicio es específico. Lo tienen ustedes, a ver. Creo que es 365. El 365, ¿eh? Ahí está, ¿ves? El 365 dice, instancias. Las conclusiones del requerimiento fiscal serán notificadas al defensor del imputado, quien podrá en el plazo de 3 días oponerse a la elevación a juicio, instando ante el juez de instrucción el sobreseimiento, del que se correrá vista el querellante particular si lo hubiese o el cambio de calificación legal, ¿no? Y bueno, y ahí el juez tendrá que resolver. Entonces, como ven, la oposición al requerimiento fiscal de citación a juicio es una oposición que tiene un trámite específico por el 365. Por lo tanto, no se aplica el de la oposición general que vimos recién. ¿Sí? Por eso le decía que hay oposiciones que tienen un trámite específico, como este, por ejemplo. Como el caso de la conducción en querellante, por ejemplo. En donde no tengo un trámite específico, se aplica ese genérico que vimos recién, el del 347. Y después hay otro. ¿Cómo? Sí, la diferencia sería que la oposición se presenta ante el juez de instrucción directamente. ¿Esa sería la diferencia? ¿Usted dice del 365? Claro. Bueno, sí. Bueno, acá, por ejemplo, no es muy claro en este caso el 365 de ustedes, como el de nosotros en Catamarca, ante quién se tiene que interponer la oposición. Pero, como es una oposición, ¿no? Y en todo lo que no diga específicamente el 365 se aplica la oposición general, entonces se la interpone ante el fiscal y este eleva al juez de control de garantía. ¿Me explicó? Sí, sí, perfecto. Hay algo más que les quería agregar. Hay algunos trámites, algunos incidentes, que no son oposición, pero que tienen en su tramitación, remite el código, el CPP, al trámite de la oposición, como es el caso de las nulidades, por ejemplo. Nosotros aquí en Catamarca, y en el caso de las excepciones también, no
no tuve tiempo para ver en el caso de ustedes, pero nosotros aquí creo que es igual, porque el código de ustedes, este que está vigente, es casi una copia de Córdoba, que es también de nosotros. Las nulidades se resuelven también con el trámite de la oposición. Es decir, dice el código nuestro, si es que alguien plantea una nulidad, se seguirá los trámites de la oposición. Ese que vimos recién, el del 347. ¿Qué significa esto? Como que si alguien plantea una nulidad, si el fiscal no está de acuerdo con la nulidad que le están planteando de un acto que él hizo, entonces tiene que elevar al juez de control de garantía para que resuelva. En ese mismo, en los 3 días eso. 3 días para resolver el fiscal si hace lugar a una nulidad, 3 días para elevarlo y 3 días del juez para resolver. Es decir, el trámite de las nulidades es el mismo de la oposición. No es que la nulidad sea una oposición. El trámite, la tramitación del planteo de nulidad es el mismo de la oposición. ¿Me explico? Y lo mismo en el caso de una excepción. Planteo de excepción de incompetencia, etcétera, de prescripción, etcétera, lo mismo. Nuestro código remite en cuanto a la tramitación a la oposición, a ese genérico que tiene usted del 347, que nosotros del 338. CPP. En ese caso, la resolución del juez de control de garantía es apelable. Es apelable. Cuando es una nulidad, cuando es una excepción. Sí, doctor. Sí, te hago la última pregunta, después le doy la palabra al doctor Mercado, también de acá de la provincia de Tucumán, que quiere hacer una pregunta. Siguiendo con el 365, dice que las conclusiones del requerimiento fiscal serán notificadas al defensor. Yo tuve la semana pasada un caso que me llegó únicamente la cédula, sin el requerimiento completo. ¿No te parece que en el lugar de las conclusiones deberían mandarla al requerimiento completo para poder, dentro de los 3 días, poder desarrollar la oposición al requerimiento de elevación a juicio? Bueno, sí. Nosotros, te digo que cuando vos me comentabas aquí la situación, días pasados, esta misma que estás compartiendo ahora con los colegas, yo te había manifestado que a nosotros aquí nos pasa lo mismo. Nuestro Código Procesal Penal, a diferencia de lo que establece el Código Procesal Penal de la Nación, no exige que la notificación del requerimiento fiscal de elevación a juicio sea con copia, considerando de los fundamentos. Por lo tanto, hacen eso mismo que te pasó a vos allá. Aquí notifican de las conclusiones, es decir, de las partes resolutivas. Sí. Y claro, pero en el caso de nosotros, con el agregado más perjudicial de que nosotros tenemos días hábiles en el proceso penal de Catamarca. Perdón, días corridos. Ustedes tienen días hábiles, nosotros tenemos días corridos. Entonces, bueno, cuando no es una causa muy compleja y uno más o menos ya sabe cuál puede haber sido el fundamento del fiscal, puede, con una mera compulsa del expediente, ver los fundamentos de la oposición, del requerimiento fiscal de citación a juicio y formular la oposición. Pero cuando se trata de una causa compleja, en donde en consecuencia el requerimiento fiscal de citación a juicio tiene una fundamentación probatoria compleja y profusa y de elaboración, y bueno, aquí se nos complica. ¿Por qué? Porque nos notifican solamente del parte resolutiva y tenemos 3 días corridos de la notificación para imponerlo de los fundamentos del requerimiento fiscal de citación a juicio. Que al ser complejo uno no los puede conocer con una mera compulsa del expediente, sino que tiene que pedir copia. Bueno, nosotros tenemos un mecanismo que más o menos pretende atemperar eso, que es una prórroga de 3 días más para formular la oposición. Pero claro, al ser 3 días corridos, que se amplía a 6 días corridos, no es mucho tiempo tampoco, somos como los 3 días hábiles de ustedes, ¿no? Así que eso es realmente complicado aquí.
Entonces lo que se hace es, bueno, tratar de actuar rápidamente, pedir rápidamente copia del fundamento, del requerimiento de citación a juicio. Primeramente pedir la prórroga, ¿no? Y con el pedido de prórroga pedir la copia inmediatamente, copia simple, de los fundamentos, bueno, y exigir al fiscal que decrete rápidamente eso, otorgue la copia, porque ya le están comiendo, se está comiendo días de la oposición, y se está afectando el derecho de defensa, y el derecho de defensa y juicio, el derecho constitucional. Así lo que te ha ocurrido a vos, colega, acá a nosotros es cotidiano. Por eso yo te sugería que no sé si el Código Procesal Penal de Tucumán exige, bueno, por lo que veo acá, dice solamente las conclusiones, con lo cual no está exigiendo que se lo notifique de los fundamentos del requerimiento de citación a juicio. Con lo cual, podrías actuar como yo te he sugerido, que es lo que estoy comentando yo aquí. Si no es muy compleja el caso, y la fundamentación del requerimiento fiscal de citación a juicio no es muy complejo, bueno, apersonarte rápidamente a la fiscalía y compulsarlo, y de ahí ver los fundamentos, tomar nota, y con eso hacer la oposición. Y si es muy complejo, bueno, no veo que ustedes tengan una prórroga acá, pedir inmediatamente la copia simple, y que se otorgue en ese mismo momento, porque se está afectando el derecho a la impugnación, que es un aspecto del derecho de defensa en juicio. Bien. No sé si hay otra pregunta. Me parece que no hay otra pregunta. Sí, salió el doctor, debe estar con un problema técnico. Doctor Mercado, sí, estaba ahí para preguntar. Bueno, doctor, yo también hacerte ahí también una aclaración con respecto a la prisión preventiva. Nosotros hasta hace no mucho tiempo teníamos un proceso con respecto a la prisión preventiva en el que, a partir de que declaraba en calidad de imputado, nuestro defendido en su caso, el fiscal tenía 10 días hábiles para requerir la prisión preventiva o disponer la libertad con fiador o lo que fuere. En ese plazo de 10 días, nosotros podíamos solicitar la libertad ofreciendo fiador también en su caso. Por lo general, nosotros nos notificábamos de la resolución de prisión preventiva, del requerimiento de prisión preventiva cuando ya pasaba al juzgado, y por lo general no teníamos ni siquiera copias del expediente, como para poder oponernos a ese requerimiento. De hecho, no está previsto explícitamente en el código la oposición a la prisión preventiva. Por lo general solicitábamos la exhibición de la prisión preventiva allá al juez de instrucción. Esa práctica hoy se ha dejado de usar, gracias a Dios, más que nada para las personas privadas de libertad. Esto se hace ya hace un tiempo para acá. El juez de instrucción ha venido, una vez que recibía el requerimiento de prisión preventiva, notificando a la defensa para que se oponga o articule las medidas que considere pertinentes en su caso. Así que bueno, más que nada eso era aclararte, doctor, y si nadie más tiene una pregunta, lo despedimos. No, te hago una consulta. ¿Y eso se resuelve en audiencia? ¿O todavía no? ¿No está la audiencia de prisión, de control de...? Bueno, en realidad hoy por hoy, como te digo, también hay un código, se aplica sui generis. Si las partes están de acuerdo, podemos ir a una audiencia, eso se puede controlar en una audiencia, pero por ahí, hasta antes de la pandemia o antes del aislamiento, algunos fiscales no estaban concurriendo a esas audiencias que solicitaban las partes, entendiendo que la privación de la libertad es una medida gravosa y por lo tanto requería que una audiencia se haga en forma inmediata. Hoy por hoy están participando ya la mayoría de los fiscales y sí se está haciendo una audiencia, pero la práctica anterior era no, esperar 10 días para requerir la detención, la prisión preventiva, 10 días después tenía el juez para resolver esa prisión preventiva, y eran plazos obviamente no días hábiles, son no días corridos, días hábiles. Claro. Bueno, ahora con el sistema adversario que van a tener, ahora eso sí, seguramente se resuelve en la audiencia. Obligatoriamente, como es acá en Catamarca, como le he explicado yo la primera vez que nos encontramos. Obligatoriamente. Así que bueno,
muchísimas gracias por permitirme compartir con ustedes un momento de aprendizaje común, de transmisión de experiencia. Básicamente es eso, ¿no? La litigación penal es algo práctico. Y bueno, enriquecerme con ustedes y pasar un momento muy grato. Muchísimas gracias y bueno, espero que nos volvamos a ver pronto. Gracias a vos, doctor, por tu generosidad, por tu tiempo. Gracias al doctor Castaldo por habernos hecho el contacto para darnos la posibilidad de tener una charla interprovincial y por ahí conocer cómo se maneja la justicia en Catamarca. Bueno. Gracias, doctor. Gracias a todos los participantes y nos vemos mañana en los que participan en la charla del doctor Azcárate. Gracias, colegas. Hasta luego. Andy, ¿qué la grabaste? Porque se me cortó a mí. Sí, doctor. Está siendo grabada y ya ahí está el doctor Mercado, ahí está el doctor Mercado. No sé si... No, llegué tarde ya. Bien. Ya llegó tarde a la repartición de caramelos, doctor. Sí, se me cortó justo no sé qué, el aéreo, algo anda mal acá. Pero bueno. Bueno, gracias, colegas. La parte que logrado escuchar estaba muy buena. Felicito, doctor. Hasta luego. Hasta luego.